En la documentación no aparece en nada, no hay caso. ¿Y de qué se le acusa? De nada, porque no hay nada, porque no hay caso. Entonces, ¿por qué se la investiga? Pues habrá que preguntarle al juez Peinado, ¿verdad? Porque en España hacer una investigación prospectiva, a ver qué encuentro, está absolutamente prohibido. Está prohibido y absolutamente vetado por la doctrina y por la jurisprudencia. Bueno, pues aun estando prohibido, el juez está investigando a Begoña desde que Pedro Sánchez es presidente a ver si encuentra algo. Hay una frase que se repite en Génova cada vez que sale el nombre de Begoña Gómez y esa frase la vais a escuchar hoy completa, con pelos y señales, porque lo que ha pasado esta semana en la Comunidad de Madrid tiene guasa hasta para los que ya estamos curados de espanto con este culebrón. Yo os voy a contar la película desde el principio, con calma, para que entendáis por qué en el PP de Ayuso hay quien se frota las manos y por qué en Moncloa hay quien no está durmiendo bien últimamente. Preparaos, porque esto tiene más capas que una cebolla y cada una pica más que la anterior. Vamos a situar el tablero. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la mujer del presidente del gobierno se sienta en el banquillo, juzgada por un jurado popular, por delitos de tráfico de influencias y malversación. No lo digo yo. Lo dice un auto judicial, negro sobre blanco. Y aquí ya tenemos el primer titular jugoso, porque desde el Partido Popular no han tardado ni 5 minutos en salir a la palestra a repetir una idea que llevan meses machacando, que esto es, en sus propias palabras, una situación sin precedentes en la democracia española. Eso lo ha dicho el propio partido a través de fuentes oficiales, y Feijóo lo ha rematado en un acto público asegurando que los demócratas no interpretan las sentencias judiciales según si les gustan o no. Ahí lo tenéis, dicho por él, no por mí. Pero esto solo es el aperitivo, porque mientras la derecha celebra por lo bajini que el proceso avanza, en el PSOE han decidido pasar al ataque frontal, y lo que están diciendo es de traca. Fuentes del propio partido, con la portavoz Mínguez a la cabeza, han calificado todo esto directamente como una cacería. Sí, una cacería, con esas palabras exactas, insistiendo en que Begoña Gómez es inocente y que jamás debería haberse abierto esta causa, porque para ellos ha sido, cito literalmente, una instrucción totalmente anómala. Y ojo, que la cosa no queda ahí, porque uno de los ministros del gobierno llegó a calificar a la mismísima Isabel Díaz Ayuso de puro odio en una entrevista. Puro odio. Así, sin anestesia. ¿Veis por dónde va esto? Aquí no hay término medio, aquí es guerra total, y vosotros vais a tener toda la información para que juzguéis quién tiene razón, porque para eso estamos, para contaros lo que dice cada bando con nombres y apellidos. Y aquí es donde el asunto se pone todavía más espeso, porque no hablamos solo del juicio en sí. Hace unos meses saltó otra bomba relacionada con la SEPI, ese fondo público que mueve cantidades de dinero que dan vértigo, y el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, salió en rueda de prensa a soltar una frase que todavía resuena en los pasillos de Génova, que Begoña Gómez, según sus palabras textuales, parece evidente que abusó de su papel como mujer del presidente del gobierno. Lo dijo así, en rueda de prensa, con cámaras delante, sin titubear. Y no contento con eso, aprovechó para cargar también contra la propia SEPI, llamándola literalmente el Fondo de Reptiles de los ERE en Andalucía. Con estas declaraciones, el PP no solo apunta a una persona, apunta a todo un entramado que, según ellos, lleva años funcionando de forma opaca. Quedaos con esto, porque más adelante vais a entender por qué esta pieza encaja con todo lo demás. Ahora bien, aquí viene la pregunta que de verdad deberíais estar haciéndoos, y quiero que la penséis un segundo antes de seguir leyendo esto o de seguir escuchando el vídeo. ¿Por qué el PPE insiste tanto en un caso judicial que, en teoría, no depende de ellos? ¿Es pura estrategia política aprovechando un proceso legal para hacer sangre? ¿O hay algo más de fondo que todavía no se ha contado del todo? Porque fijaos que Isabel Díaz Ayuso lleva años, literalmente años, siendo la punta de lanza contra Begoña Gómez desde la Asamblea de Madrid, mucho antes de que este proceso llegara a la fase de juicio con jurado. Ya en su momento la citó para comparecer en una comisión de investigación sobre la Complutense, argumentando un daño reputacional tremendo para la universidad. Y llegó a decir en pleno hemiciclo, con esa lengua afilada que la caracteriza, que la cátedra de Begoña Gómez era, cito textualmente, un me lo llevo,
monto un chiringo para tener algo en lo que trabajar y beneficiar a unas empresas. ¿Casualidad que ahora, con el juicio ya confirmado, todo ese discurso vuelva a cobrar sentido? Yo os dejo la pregunta ahí, dando vueltas, porque lo que viene después le da todavía más morbo al asunto. Comentadme abajo qué pensáis vosotros, porque de verdad quiero leer vuestras opiniones sobre esto, y si os está gustando cómo os estoy desgranando la noticia, quedaos, porque lo que viene ahora es donde de verdad se pone interesante. Porque el choque entre Ayuso y el entorno de Sánchez no es nuevo, y aquí está la clave que mucha gente se salta cuando cuenta esta historia a medias. Cuando la Asamblea de Madrid citó formalmente a Begoña Gómez, Ayuso no se cortó ni un pelo retando directamente al PS o madrileño, preguntando de forma pública y con su ironía habitual si la iban a recibir, cito textualmente, a Porta Gallola o por los conductos del aire. Una frase que se hizo viral en minutos y que el propio gobierno respondió con dureza, llegando a calificar esas palabras como muy graves e indignas a través de su portavoz Pilar Alegría. Ahí tenéis dos maneras completamente opuestas de leer la misma realidad, y sois vosotros los que tenéis que decidir con qué versión os quedáis, porque yo os las estoy poniendo las dos encima de la mesa, sin filtro. Y no penséis que esto se queda solo en un pulso entre dos mujeres poderosas de la política española, porque el trasfondo judicial tiene más ramificaciones de las que parece a simple vista. El propio caso ha estado envuelto en polémica desde el minuto 1 por la instrucción del juez Peinado, con el PSOE insistiendo en que todo el procedimiento es anómalo, mientras que desde la Audiencia de Madrid se ha respaldado buena parte de las decisiones del instructor, lo que para el PP demuestra, según sus propias palabras, que la justicia funciona mal que le pese a Pedro Sánchez y a sus voceros. Sí, así de literal ha sido la respuesta del partido, sin cortarse un pelo en señalar directamente al presidente del gobierno. Ahora bien, y aquí viene otro giro que no podéis perderos, porque mientras todo esto ocurre en Madrid, el ambiente en Génova no es precisamente de unidad total. Hay voces dentro del propio PP que empiezan a preguntarse en privado si tanta exposición mediática de este caso puede acabar siendo un arma de doble filo si el jurado popular termina absolviendo a Begoña Gómez. Porque si eso ocurre, el relato de la cacería que ha montado el PSOE cobraría toda la fuerza, y sería la izquierda la que saldría con el discurso ganador delante de la opinión pública. Esa es la incógnita que nadie os está contando en otros canales, y que aquí sí os pongo encima de la mesa para que valoréis el riesgo real que corren ambos bandos con este juicio. Y aquí quiero que os detengáis conmigo un momento, porque hay una parte de esta historia que casi nadie desarrolla con calma y que, sin embargo, es la que de verdad va a marcar el rumbo de los próximos meses. Un juicio con jurado popular no es un trámite cualquiera. Estamos hablando de 9 ciudadanos anónimos, sin formación jurídica, que van a tener en sus manos algo que va mucho más allá del destino personal de Begoña Gómez. Van a tener en sus manos, literalmente, la narrativa política que va a dominar España durante los próximos años. Pensadlo bien. Si el veredicto es de culpabilidad, el relato que ha construido el Partido Popular durante meses queda blindado para siempre, y cualquier intento del gobierno de minimizar el caso se hará prácticamente imposible ante la opinión pública. Pero si el jurado absuelve, el efecto boomerang puede ser brutal, y ahí es donde entra la otra cara de la moneda que muy pocos analistas se atreven a poner encima de la mesa con claridad. Porque desde algunos sectores del mundo jurídico ya se empieza a hablar, con cautela pero sin rodeos, de lo delicado que resulta juzgar, mediante jurado popular, un caso que ha estado bajo un foco mediático tan intenso durante tanto tiempo. La pregunta que circula entre juristas consultados por varios medios es sencilla y a la vez incómoda. ¿Puede un jurado formado por ciudadanos normales, bombardeados durante meses con titulares, tertulias y opiniones cruzadas, llegar a un veredicto limpio de toda contaminación previa? Y no penséis que esto es una crítica exclusiva hacia un bando, porque tanto quienes defienden la inocencia de Begoña Gómez como quienes están convencidos de su culpabilidad coinciden en algo. Y es que el ruido mediático de estos meses ha sido ensordecedor. Y aquí tenéis otro dato que pocos canales están conectando bien, y es el calendario. Este juicio no llega en cualquier momento, llega en plena tensión territorial por la crisis de Ceuta, con el gobierno bajo presión en varios frentes a la vez,
con Vox afilando el discurso contra la gestión migratoria y con el Partido Popular intentando capitalizar cada fisura del Ejecutivo. Cuando un gobierno recibe golpes por varios costados al mismo tiempo, la sensación de acorralamiento se multiplica. Y eso, queridos amigos, tiene un nombre en política: desgaste acumulado. No hace falta que un solo escándalo tumbe a un gobierno. A veces basta con que varios frentes abiertos a la vez terminen erosionando la confianza ciudadana poco a poco, como el agua que gotea sobre la misma piedra hasta partirla. Y fijaos que las fechas del proceso judicial no están cerradas del todo, lo que significa que este caso puede seguir generando titulares durante semanas, quizás meses, alimentando la conversación política justo cuando el gobierno necesitaría todo lo contrario: silencio, estabilidad, control del relato. Cada nueva comparecencia, cada nuevo trámite procesal va a ser munición fresca para unos y motivo de indignación genuina para otros. Y en medio de ese fuego cruzado hay algo que rara vez se menciona: el desgaste personal y familiar que supone para cualquier persona, sea quien sea, verse en el centro de un proceso judicial de esta magnitud durante años, con su nombre repetido en telediarios, tertulias y redes sociales de forma constante. Eso, seáis del bando que seáis, conviene no perderlo de vista. Así que quedaos con esta idea antes de seguir, porque va a ser clave para entender todo lo que viene después. Este no es solo un juicio sobre unos hechos concretos. Es un pulso de resistencia política, un termómetro sobre cuánto puede aguantar un gobierno bajo presión constante y una prueba de fuego para la confianza que los españoles depositan o dejan de depositar en las instituciones que deberían estar por encima de la trinchera partidista. Así que fijaos en la magnitud de lo que tenemos entre manos. Por un lado, un proceso judicial que va a jurado popular por 2 delitos graves. Por otro lado, un Partido Popular que lleva años construyendo un relato político alrededor de esta causa, con declaraciones cada vez más duras desde distintos frentes, desde la SEPI hasta la Complutense. Y en medio, un gobierno que se defiende con uñas y dientes, calificando todo de cacería y acusando directamente a la oposición de moverse por puro odio. Si esto no es un culebrón político de los gordos, que baje alguien y me lo explique. Y aquí es donde os pido que penséis en frío durante un segundo. Alejaos del ruido de Twitter y de las trincheras de siempre, y preguntaos con honestidad: ¿estamos ante una auténtica rendición de cuentas judicial que a algunos les incomoda o ante una instrumentalización política de un proceso legal para debilitar a un gobierno? La respuesta, sinceramente, no es sencilla. Y cualquiera que os la dé como si fuera obvia, probablemente os esté vendiendo solo media verdad. Si este análisis os ha abierto los ojos sobre lo que de verdad hay detrás del caso de Begoña Gómez, suscribiros al canal, porque aquí seguimos el hilo de esta causa judicial hasta el final, con todas las fuentes encima de la mesa, y sin quedarnos con la versión fácil de nadie. Dejadme en los comentarios con qué bando os quedáis y no dejéis de ver el vídeo que tenéis justo aquí en pantalla sobre la crisis migratoria de Ceuta, porque ahí también hay declaraciones del gobierno que os van a dejar con la boca abierta.